directamente desde la ciudad de Quito, Ecuador, Ebenecer Corporation. Dolarización. Bueno, hemos cumplido 20 años de ese momento crucial económicamente, socialmente, tributariamente, es decir, globalmente. Ese momento, esa decisión de la dolarización dentro del pueblo ecuatoriano, dentro del Ecuador, fue una transición bastante importante para nuestra sociedad ecuatoriana, pero también a nivel mundial, a nivel turístico. Gente antes venía con sus dólares, cambiaba en sucres y tenía muchos sucres para gastar en Ecuador. Luego fue dolarización. Eso también hizo que globalmente hablando muchas de las personas tuvieran un cambio, una transición en su flujo económico. Específicamente para los ecuatorianos, para las ecuatorianas, para aquellos que vivimos en esa época. Tal vez tú que estás escuchando este video ni siquiera tuviste la oportunidad de hacer transacciones económicas con sucres. Es decir, cuando naciste puede haber sido hace 10 años, como puede haber sido hace 20 años, como puede haber sido hace tal vez 22, 23, 24, 25 años, porque también ustedes pues eran muy niños cuando esto sucedió, si alguno de ustedes se acuerda, pues bien, pero el hecho es que nosotros, los que pasamos por esta transición, pudimos ver ciertas actitudes, ciertos procesos, pero también fuimos parte de ciertos procesos y ciertas circunstancias muy drásticas en la vida de los seres humanos. Le comentaba yo a mi madre en una ocasión, le decía, yo me acuerdo haber encendido las noticias y ver a hombres adultos, ancianos de tercera edad que tal vez ya han fallecido, llorando específicamente por lo que había sucedido en los bancos. Y en ese momento les preguntaban que de dónde tenían el dinero y había sido porque vendieron sus renuncias, porque se jubilaron, porque vendieron el terreno, lo que sea. Y en ese tiempo, para que tengan un poco de introspección por qué la gente tenía tanto dinero en los bancos, el interés que pagaban los bancos era demasiado alto, pero eso le daba a la gente una comodidad, como quien dice, en lugar de tener el riesgo y el trabajo de emprender, como ahora lo vemos en muchos casos, de hacer una transacción o de cuidar el terreno o de construir, ponían el dinero en el banco y recibían mensualmente un monto bastante cómodo que era aún mayor tal vez que la rentabilidad de un análisis económico, de un proyecto, de una inversión o algo que también producía económicamente más trabajo para otras personas. Es decir, los seres humanos o los habitantes en Ecuador en ese tiempo tomaban su dinero, lo ponían en el banco, recibían mensualmente, como decían, se pasaban tal vez en banca y comercio y luego recibían mensualmente su dinero. Y lo que sucedió es que como económicamente, financieramente, esas tasas de interés no podían ser soportadas con el mercado financiero, los bancos fueron destruyéndose poco a poco y la gente se quedó sin dinero. Es decir, muchas de las personas que pusieron su dinero luego de haber vendido tal vez hasta sus casas, sus carros, no lo sé, pero específicamente mucho fue de la venta de las renuncias y de un cambio económicamente activo dentro de también la sociedad y dentro de los negocios, dentro de las compañías. Muchas personas vendieron sus renuncias, se jubilaron y pusieron el dinero en los bancos. ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a la parte de nos tocó innovar. Nos tocó hacer transacciones que no habíamos realizado con anterioridad. Vi que estaban dando un curso en la Bolsa de Valores de Guayaquil acerca de las transacciones que se pueden realizar por la Bolsa de Valores. En ese tiempo, un poquito se vendían las acciones de ciertos comercios, de ciertas empresas que tenían sus acciones para venta al público. Porque muchas de las empresas son compañías limitadas que solamente tienen las acciones las personas de un grupo limitado. Pero
como se quedó mucho dinero en el banco, en los bancos, comenzaron a emitir certificados. Estos eran certificados de depósito que eran papelitos específicamente, papeles que decían el monto que la persona, el ser humano, la compañía tenía en el banco y su valor nominal. ¿Qué era el valor nominal? El valor que, en teoría, debieron haberle regresado a la persona que puso su dinero en el banco. Y también la tasa de interés que estaban pagándole. Si algunos tienen, se van a quedar impresionados las tasas de interés que les pagaban, porque como eran sucres, eran más allá 48, 50, 60% en algunas ocasiones. Ahora, estos certificados de depósito tenían un valor nominal en el momento, digamos, que comenzaban, eran a 30, 60, 90 días, es decir, en teoría, los bancos que cerraron tenían que entregarles ese dinero en ese tiempo específico. ¿Qué es lo que comenzó a realizarse? Debido a que la gente necesitaba dinero, comenzaron a vender esos certificados de depósito y también porque se desesperaron y porque todo era como algo muy desconocido para la sociedad ecuatoriana, comenzaron a negociar estos certificados de depósito. Entonces, digamos que una persona tenía una deuda que fue en sucres, fue transferida a dólares y tenía que pagar ya la mensualidad, compraba un certificado de depósito con descuento porque las personas decían, prefiero yo tener $500 de efectivo en mi manito antes que este papelito que vale $800. Entonces pagabas $500 por un papelito de $800 y ese papelito de $800 ibas y pagabas en el banco que te lo tenían que recibir por $800. Es decir, las transacciones comenzaron a realizarse de otro modo que no habíamos tenido con anterioridad. Todas estas negociaciones se realizaban entre seres humanos, otros a través de la bolsa de valores, porque también había muchas personas que tenían certificados de depósito onerosos, de montos bastante altos, ya que bancos como el Banco Popular, sus fideicomisos, su fondo popular, se quedaron estancados porque se cerró. El shock no fue solamente monetario, económico, financiero, sino también social. ¿Por qué? La gente que trabajaba en esos bancos con anterioridad se quedó sin trabajo. Y en muchos casos, como en el caso del Banco Popular o de otros bancos, tenían un entorno de trabajo distinto al que luego tuvieron en las sociedades financieras que absorbieron estos bancos. Yo les sugiero, si estás interesado o interesada en conocer un poquito más de este asunto, realmente investigar, leer sobre toda la transición que se dio. Se elaboró una agencia de garantía de depósitos, el Banco Central asumió algunas deudas, gente fue puesta en prisión, gente huyó despavorida, hasta con sus, como lo comentábamos en alguna ocasión, sin querer volver al tiempo de enojo, sino que realmente fue así, se llevaron hasta los caballitos. Fue un shock social bastante controversial. Y yo les sugiero a ustedes, tal vez aquellos que no estuvieron en el proceso o que no fueron ni siquiera tal vez impactados por eso, porque gracias a Dios, papá, mamá, no tuvieron ningún sacudimiento con esto, entonces eran más las noticias y en ese tiempo eras niño, eras niña, eras adolescente, no te importaba, pues date la oportunidad de conocer y de aprender un poco más de toda esta transición. ¿Por qué? Porque eso está aún dentro de nuestra historia, es parte de nuestras familias, es parte de nuestra sociedad. Y en algunas ocasiones tal vez vas a enfrentar o confrontar actitudes o posiciones completamente drásticas de seres humanos que dicen no. Yo ya ni siquiera quiero poner el dinero en el banco. Y tú dices, ¿cómo es que un ser humano instruido, como decimos, no leído y instruido, no quiere o no confía en el sistema bancario? Vivieron esa parte. ¿Sí? Es un poquito conocer lo profundo de
estas transacciones que se dieron a nivel Ecuador y que también afectaron a nivel mundial realmente, porque algunos de los bancos tenían oficinas offshore. ¿Qué son oficinas offshore? Es decir, que tenían oficinas en otros países que podían enviar el dinero y que tenían liberación de impuestos, ciertas cosas, ciertos aspectos que todavía los vemos. Y ahí también vas a comenzar a ver por qué pusieron esto, por qué dicen aquello. Te vas a dar una visión más global de todo lo que hemos vivido como Ecuador. Yo sé que tal vez en la universidad o en el colegio te han dado parte de esta historia, pero si te das la oportunidad de ir un poquito más, tal vez a leer lo que sucedió antes, por qué se hizo esto de la dolarización, por qué se hizo la dolarización a 25,000 sucres. $1, 25,000 sucres. Y vas y analizas y que en ese tiempo, tal vez en 1999, hasta $1 se vendía a 32,000 sucres. Y tú dices, pero ¿cómo puede darse eso? Lo que sucedía en ese tiempo es que había una devaluación que hacía que el precio del dólar varíe constantemente. Esto también te va a ayudar a entender y captar un poquito más lo que sucede en los países aledaños y en los países que no tienen al dólar como moneda circulante. ¿Qué es lo que sucedía en ese tiempo? Tú agarrabas sucres y te ibas a otro país, a los mismos Estados Unidos, y tenías que llevar para comprar $1 32,000 sucres. Eso implica que si querías comprar $100, tenías que llegar, ¿cuánto? Y por eso es que las monedas comenzaron a tener un montón de ceros y hubieron muchísimos cambios dentro del país. La devaluación que ahora nosotros, y tal vez tú dices, wow, bajó menos 0.5 o no, subió esto o aquello. Literalmente nosotros teníamos 2 dígitos mayores del 50%. Son aspectos que vivimos, que confrontamos, que enfrentamos. Los balances, la reexpresión monetaria con el índice de revalorización. Ustedes que ahora realizan los balances y los análisis y los análisis de diferencias y de estadísticas y cambios en la posición financiera en dólares, y se complican y nos complicamos en ciertas ocasiones los flujos de caja y todo, solamente pónganse un poquito, les sugiero, les invito a revisar un balance de un banco, de una sociedad financiera o de una compañía en el año 1996, 97, 98 y hacer un análisis de incrementos de ventas, de gastos, de todos esos análisis que hacemos para poder ver cómo está caminando una empresa. Y análisis de variaciones en los activos fijos. Estamos en este año, decimos, pues hay la depreciación, pero en ese tiempo teníamos que ver la revalorización de la depreciación, la revalorización, la reexpresión de los activos fijos. Un montón de aspectos que se eliminaron también en el momento de la dolarización y que produjeron es una trayectoria bastante extensa. También en las normas ecuatorianas de contabilidad que ahora nosotros usamos, las normas internacionales de información financiera, todos esos aspectos han hecho también que la sociedad cambie. Tal vez podríamos decir, no, esos aspectos no cambian a la sociedad, cambian ciertos entornos sociales, ciertos aspectos de los negocios, ciertos aspectos de inclusive las transacciones financieras, ciertas actitudes, como les digo, personas que de verdad ya no creen, literalmente ponían el dinero bajo el colchón y por eso se produjeron un montón de cosas posteriores acerca del chulco y lo que sucedió y cómo se le robaron el dinero. Por eso se pusieron leyes de que
el sistema, la superintendencia de banco no protege ciertos depósitos en lugares clandestinos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hubo un momento en que la gente quería que les paguen lo que los chulqueros se fueron robando. Son cosas que tal vez tú dices, no puede ser, sí. Nuestra sociedad ha tenido cambios drásticos, nos ha preparado para sucesos que estamos viviendo a nivel internacional. Y el día de hoy que estamos analizando 20 años sería muy adecuado, y lo voy a hacer en ciertos aspectos que tengo como perspectiva, pero les sugiero que todos en lo que vayamos siendo direccionados analicemos cómo impactó esta dolarización. Si tú estás en ventas, en producción, si estás en comercio, si estás en industria, si estás en aeronáutica, si estás en pesca, en agricultura, ¿cómo impactó este cambio económico, entre comillas? Pero fue un cambio drástico, un cambio global en nuestra sociedad. Ecuador, tierra bendita. Ecuador, donde fluye leche y miel. Ecuador es país amazónico, lo fue y lo será. Hay una frase que nos enseñaban de niños, ¿verdad? Ecuador está en el centro de la tierra. Latitud cero. Análisis, personas han venido por años de años. Si ustedes tienen un poco de interés también en ver lo que ha ido sucediendo a través de los siglos en cuanto a la Biblia, la palabra de Dios, y cómo misioneros y misioneras llegaron a nuestra tierra. El día de ayer fueron 64 años de una muerte fatídica en la selva ecuatoriana. Les sugiero también que vean esa historia de Jim Elliot y de toda la evangelización. Se llama evangelización cuando se lleva el evangelio, la palabra de Dios, a distintos lugares. Les sugiero también que podamos ver distintos aspectos, distintas situaciones que han cambiado nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda en el hoy, en el ahora, en cómo caminar, en lo que ha sucedido. Y también tal vez este video sea más visto por chicos y chicas, tal vez menores a 35 años. Yo les sugiero que vean todo lo que ha sucedido en sus 35, 34, en sus años de vida aquí en el Ecuador. Que comiencen a vivir su vida con un poquito más de intención para poder entender a todas esas levas anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestras tías, y también a poder conectarnos más prácticamente en nuestro entorno social, económico, en nuestro ambiente laboral, y quitarnos esa ceguera de nuestra mente en la que pensamos que solo nosotros tenemos el conocimiento, que nosotros tenemos el conocimiento técnico, intelectual, tecnológico. En muchas ocasiones eso está obstruyendo que tu mente siga desarrollándose en otros aspectos. Y es interesante valorar y también apreciar todas estas levas, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes adultos, a los ancianos, todos formamos parte de una sociedad valiosa, impregnante a nivel mundial, porque el Ecuador siempre ha sido un país en donde el sol y las montañas brillan. Desde la ciudad de Quito, Ecuador, latitud cero, Ebenezer Corporation.